Muy buenas tardes, doctor. Muy agradecido con la comisión organizadora por esta oportunidad de estar con ustedes en esta tarde para poder conversar algunos temas sobre el uso racional de antimicrobianos. Es el área al que yo me dedico y siempre es grato poder estar conversando sobre eso con ustedes, ¿no? Eh, entonces, me han pedido hacer básicamente una exposición acerca de cómo sería el manejo de enfermedades infecciosas a nivel del primer nivel de atención, ¿no? Pues entenderán que es un tema bastante amplio. Yo lo he enfocado básicamente a el manejo del uso racional de antimicrobianos en este primer nivel de atención, tratando de ver algunos conceptos generales, interesantes, innovadores también, porque digamos la visión que se tiene sobre las enfermedades infecciosas y la interacción patógeno o microorganismo con el ser humano también está cambiando con el tiempo, ¿no? Bueno, mientras esperamos que coloquen las diapositivas, eh, básicamente en el tema que vamos a ver primero una parte introductoria, nos va a ubicar un poco en el panorama de la resistencia antimicrobiana a nivel mundial y claro, local. Y luego vamos a seguir un decálogo de 12 pasos que pues, lo ha propiciado mucho el CDC y también otras entidades sobre el uso racional de antimicrobianos, ¿no? 4 pasos para tratar de combatir la resistencia antibiótica y ver qué tenemos que hacer, ¿no? Entendiendo que esto es un problema multifactorial, no depende muchas veces solamente del profesional de salud, pero tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Lo que nos corresponde tenemos que hacerla trabajando tanto en la prevención de infecciones, que es fundamental, es un paso fundamental, luego tratando de optimizar el diagnóstico, haciendo un trabajo oportuno y luego limitando el daño con una intervención terciaria, ¿no? ¿Tienen las diapositivas? Uy. No, no es, eso no es. Bueno, mientras esperamos también quisiera lanzarles una pregunta y a ver, quisiera que reflexionen un poco sobre el punto, ¿no? ¿Por qué creen que le damos 7 días de tratamiento antibiótico a la gran mayoría de infecciones? ¿Alguien se anima? Me gustaría que reflexionen, piensen por qué a la gran mayoría le damos 7 días, ¿no? La mayoría de los esquemas son 7 días de tratamiento antibiótico. ¿Por qué creen que podría ser eso? ¿Por qué son 7 días? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 8? ¿No? Es interesante, a veces solamente hacemos cosas por costumbre o porque nos las han enseñado y simplemente las seguimos, ¿no? Y a veces no nos podemos a reflexionar por qué. ¿Por qué es que le damos 7 días? ¿Por qué no menos, no? Ese es un punto interesante que he querido tocarlo también acá y lo vamos a ver, de por qué es así, por qué son 7 días, ¿no? ¿Por qué no son más? ¿Por qué no son menos? Y esto tiene que ver mucho con la historia del desarrollo de antibióticos, ¿no? Recordemos que hubo una época preantibiótica, antes de 1900, a principios de los 1900, ¿no? Antes del descubrimiento de Dogman y luego Fleming de los antimicrobianos y luego los antibióticos, no existía un tratamiento antimicrobiano. La gente que tenía enfermedades infecciosas o moría o a veces de repente podía sobrevivir. No había nada que darles, ¿no? Cuando se desarrollan los antimicrobianos y se tienen a disposición fue un cambio radical. Pasó de que solamente hacíamos cosas
para paliar algo, le dábamos algunas cosas a salvar gente. La gente se salvaba usando antibióticos y fue algo mágico, como lo llamaron en algún momento, ¿no? Este fue un cambio tan radical, tan impactante, se veía tan evidente, digamos, el cambio, que y fue tan temprano, digamos, en la historia de la medicina, que cuando aparecieron los ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos aparecen después, ¿no? Ahora sabemos que el ensayo clínico es la forma en la cual podemos nosotros discriminar si un fármaco sirve o no, ¿no es cierto? Para el placebo, el ejemplo, creo que todos lo han vivido en la pandemia, ¿no es cierto? El ensayo clínico finalmente nos dijo si servía o no la ivermectina. Le damos a todos y vemos si realmente sirve o no. ¿No? Es el ensayo clínico lo que finalmente nos dice si una intervención sirve o no. Entonces, cuando salen ya los ensayos clínicos, ya se tienen a disposición los ensayos clínicos, lamentablemente ya se había hecho costumbre. Los antibióticos ya estaban grabados en piedra, que tenían que darse sí o sí y tenían que darse un tiempo, que había quedado como costumbre, que los maestros habían dicho que tenía que ser así, y a pesar de que aparecieron los ensayos clínicos, ya nadie quiso cambiar ese dogma. Y a pesar de todos los ensayos clínicos que han aparecido después de que los antibióticos son mucho, pueden darse con 3 días a veces es suficiente, nadie ha cambiado esa conducta. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos por la resistencia antimicrobiana. No cambiamos, es difícil, en la cabeza no nos cabe que podamos dar menos días, porque se han grabado ciertos conceptos que vamos a revisar que han quedado como dogmas, como mitos, como tabúes, y no los podemos cambiar. Es muy complicado, ¿no? Entonces, esta es la agenda que les decía. Vamos a ver primero algo sobre la parte introductoria, entender que no vivimos en un mundo aislado, ¿no? Y ese enfoque ya se tiene desde hace tiempo. Se habla del One Health, ¿no? Una salud. Somos parte de un ecosistema, los animales, nosotros y el medio ambiente. Y la resistencia antibiótica se ve todo en este macro. El antibiótico es que se utiliza en los animales y de hecho ustedes saben que el 70% de la producción de los antibióticos es para la producción animal. Ese 30% restante lo utilizamos nosotros, el 70% lo utilizan los animales, y no para curarlos, para engordarlos. Entonces, sostiene gran parte de la producción animal el uso de antimicrobianos. Eso invade, inunda el ambiente con bacterias multiresistentes. Por eso es que se ha visto este enfoque global de One Health para poder, digamos, tratar de ver cómo frenamos, porque ahí va lo difícil, ¿no? Digamos, el antibiótico hace tan productivo al que cría ganado para producir carne, que si tú le sacaras los antibióticos tendría que criar 10 veces ese ganado para tener la misma producción de carne. Obviamente no es rentable, ¿no es cierto? Prefieren seguir usando antimicrobianos. Entonces es un problema bastante complejo, pero hay que entender siempre que vivimos en ese contexto, ¿no? Uy, lamentablemente no se puede ver aquí. Era algo sobre el microbioma humano, es algo que se ha descubierto también en el tiempo. Antes hablábamos de flora, ¿no es cierto? Ahora el término correcto es microbioma, y esto surgió a raíz del estudio del genoma humano. Cuando se encontró el genoma humano y se pudo secuenciar todo el genoma humano que compone a cada persona, se vio que faltaban genes. Faltaban algunos genes, no había genes, faltaban genes que explicaban ciertas vías metabólicas. Entonces se empezó a utilizar, a estudiar otros materiales genéticos que podían estar formando parte de nuestro cuerpo, y se encontró el microbioma humano. El microbioma humano nos ha permitido encontrar que tenemos más bacterias que células vivas en el cuerpo. Hay más bacterias que células vivas en el cuerpo. Representan casi el 1% del peso corporal total, o el 0.5 más o menos. Hay una gran cantidad de bacterias, y esa gran cantidad no son patógenas. Están ahí porque nos ayudan para vías metabólicas, nos ayudan para completar algunos vías metabólicas, procesos, digamos, de regulación, e incluso nos ayudan a luchar contra patógenos, porque ellos ocupan un nicho ecológico.
están adaptadas a nuestro cuerpo. Cuando se rompe ese equilibrio, por eso le ponía la balanza, cuando se rompe ese equilibrio se da un proceso infeccioso. Y eso es cuando una bacteria patógena per se ingresa y nos causa daño, o simplemente se rompen las barreras naturales que nos permiten interactuar con estas bacterias, ¿no? Y ese de menos del 1%, que lamentablemente no se puede ver en la diapositiva, nos representa que esa es la cantidad de bacterias que cultivamos. Esa es la cantidad de bacterias que conocemos, porque todas las demás no las cultivamos, porque no las conocíamos. Ahora con la biología molecular recién sabemos que existen. Y ese cambio es muy interesante, está cambiando un poco el paradigma del enfoque de enfermedades infecciosas, ¿no? Esto creo que ya lo conocen, antes de la pandemia ya la OMS había dicho que para el 2030 la muerte por enfermedades infecciosas o por resistencia antimicrobiana va a superar al cáncer y a la diabetes, y del 2005 al 2035 ha aumentado 2.5 veces más la muerte por bacterias multiresistentes, ¿no? Pero vean ustedes cuál es la inversión de dinero en cada una de estas áreas, ¿no? AMR es las siglas en las cuales se ha agrupado lo de resistencia antimicrobiana, malaria, tuberculosis y SIDA. Esa es la cantidad de dinero que se invierte, pero miren la mortalidad. Es completamente opuesta. O sea, hay una gran cantidad de mortandad por resistencia antimicrobiana, pero es lo que menos se invierte, ¿no? Porque es un problema complejo, obviamente, ya les he dicho un poco un panorama sobre la producción animal, entonces es un problema acuciante, ¿no? Uy, lamentablemente no sé por qué está con esa diapositiva negra, es blanca, adentro no se puede ver. Lamentablemente lo que nos dicen las estadísticas es de que el uso de antimicrobianos en general, y es una estadística de la OMS, nos dice que el 20 al 50% del total de las prescripciones están mal hechas o son innecesarias, ¿no? Eso es uno de cada dos prácticamente, que prescribimos mal los antimicrobianos. Entonces siempre tenemos que pensar bajo esa perspectiva, cada vez que prescribamos un antibiótico, ¿realmente lo necesita? Hay que ver si realmente lo necesita, hay que reflexionar un poco de eso, ¿no? ¿Y cuáles son las causas de por qué hacemos esta prescripción? Usualmente la principal es la incertidumbre del diagnóstico, ¿no? No estamos seguros de si tiene o no tiene una infección, pero la incertidumbre es parte de la medicina. Es una ciencia probabilística la que hacemos, ¿no es cierto? No tenemos certezas, aproximamos nuestro diagnóstico con las pruebas diagnósticas, entonces la incertidumbre siempre va a existir en medicina. Pero hay que tratar de acortarla, hay que tratar de ser criteriosos para usarlo. Y otro es el temor a la mala evolución, ¿no? Siempre se escucha el término, lo vamos a cubrir con antibióticos. No hay que sacar ese término de cubrir de antibióticos, por favor, porque nadie lo cubre de diálisis a un paciente, nadie lo cubre de quimioterapia a un paciente, ¿no es cierto? Le da tratamiento si lo necesita. No es que hay que cubrirlo con antibiótico por si acaso, ¿no? Y muchas veces ocurre esto, ¿no? El paciente viene con fiebre, está la mamá, el papá, todos angustiados porque sigue con fiebre y el médico ya no sabe qué hacer porque sí, ya le han dado Panadol, le han dado todo y sigue con fiebre, y entonces ya se le empiezan a ocurrir cosas más, ya le han dado amoxicilina, clindamicina, ¿no? Entonces dice Cefdinir, es uno nuevo que ha aparecido, moxifloxacina o ya delafloxacina, ¿no? Entonces ya la familia recién está, qué bien, ese doctor sí sabe, me ha dado algo potente, algo bueno, con eso ya va a mejorar, y el médico ya se tranquiliza, ¿no? Y hay que tratar de cambiar esa cultura, ¿no? La gran mayoría de infecciones son virales, sobre todo en niños, ustedes lo saben, ¿no? Pero es difícil lidiar con eso. El COVID nos ha enseñado, ¿no? ¿Cuánto tiempo estaba una persona con fiebre en COVID? ¿No? Podía estar una semana, 10 días con fiebre, y luego se descubrió que todo era viral. No había bacterias. Antes pensábamos siempre, 3 días de fiebre, eso es viral. Más de eso ya no es bacteriano. Falso. El virus puede estar 5, 7 días con fiebre. Sigue siendo viral. Pero el temor, la incertidumbre nos hace a veces tomar esas decisiones, lamentablemente, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía, lamentablemente no se puede ver muy bien. ¿Qué ha modelado el uso de antimicrobianos? O sea, ¿por qué es que damos 7 días, como les decía? Básicamente porque cuando salieron los antibióticos, se precedieron a los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos aparecieron mucho después y muchas de las
prescripción era, como dice la descripción, ad libitum. Es una expresión en latín que significa a voluntad. Lo pueden dar a voluntad, decía, según criterio médico. Que es válido, el criterio médico es válido, de hecho, pero la prescripción de antibióticos era así, ad libitum, a voluntad, lo pueden prescribir como quieran, ¿no? Y eso, digamos, fue un dogma. Entonces, ¿qué hacía si uno tenía que elegir a voluntad? Pues tenía que ir con los grandes maestros y ver qué hacían los grandes maestros, ¿no? Imitar un poco lo que decían. Entonces, si el maestro decía que había que darle 7 días, todos 7 días. Nadie va a refutar eso, porque así dice el maestro y punto, ¿no es cierto? Y desde ese momento se escribieron en piedra. Todos eran 7 días y nadie cambió eso, lamentablemente, ¿no? Uy, lamentablemente las diapositivas se han puesto así. Entonces, la pregunta que estaba escrita ahí, que lamentablemente no lo pueden ver, era si realmente en el mundo actual podemos cambiar ese dogma. La pregunta es si nosotros, ya teniendo ensayos clínicos que demuestren que dar 5 o 3 días de tratamiento antibiótico es igual a darle 7 o más, realmente puede cambiar. Y eso se los dejo de pregunta a ustedes. Ustedes que son los jóvenes y que mañana serán especialistas y prescribirán antibióticos y también ya hacen su práctica diaria, ¿no? ¿Vamos a cambiar ese dogma? ¿Vamos a poder cambiar ese dogma de decir son 7 y punto? No le vamos a dar menos. ¿Por qué? Porque han aparecido frases pues, que nos han dicho de que si le das menos tiempo se genera más resistencia, ¿no? Y eso es falso. Nadie ha demostrado eso, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas es que tenemos que tratar de ir a una medicina basada en evidencias y entender que eso no quita la experiencia sigue siendo importante en la medicina basada en evidencias, nos permite entender el arte en la medicina, no todos los pacientes son iguales, entonces poder conocer esos bemoles siguen siendo importantes, ¿no? Pero así como eso es importante, tenemos que conocer la medicina basada en evidencias, tenemos que tratar de aplicarla y poder encontrar ese punto medio junto con la expectativa del paciente, que recién se está poniendo un poco en práctica. En Estados Unidos ya hay mucho. Van a encontrar que muchas de las recomendaciones dice, y de acuerdo a lo que el paciente concuerde con su médico tratante. Es decir, respetar también un poco la decisión del paciente. Entonces, todo eso concuerda. Entonces, la medicina sigue teniendo los bemoles de entender que no es solamente tampoco un número frío de un ensayo clínico, hay que agruparlo, engranarlo con evidencia y con las condiciones del paciente, pero tenemos que empezar a virar eso. Tenemos que empezar a cambiar un poco esas conductas que han sido grabadas un poco en piedra, ¿no? El protonsil rumbro fue el primer antimicrobiano en ser usado, antes que la penicilina incluso, ¿no? Lo descubrió Dogman, recibió el Nobel por este descubrimiento, ¿no? Es un tinte en realidad, es un tinte rojo, pero fue el primero en ser usado. De esto derivan las sulfas, ¿no? Lo que pasa es que el antibiótico como tal significa, recuerden ustedes, un elemento que es extraído de una fuente viva, en este caso de un hongo, ¿no? Por eso es que la penicilina es el primer antibiótico, pero el primer antimicrobiano en ser usado es el protonsil rubrum. Es un colorante, es un químico, se utilizaba y podía salvar vidas, empezó a utilizarse de manera importante. Y luego para 1940 ya el descubrimiento de Fleming, que no lo hizo él, ¿no es cierto? Él lo publicó, pero para 1940 el grupo Oxford rescató esa publicación y empezó a usar la penicilina, y eso, como les decía, cambió radicalmente nuestra vida. Obviamente la penicilina en un momento era carísima, ¿no? Ahí tienen el dato, para 1949 la producción de penicilina en Estados Unidos había alcanzado 133 billones de unidades y el precio había bajado a menos de 10 centavos por cada 100.000 unidades. No, para 1943 la misma cantidad costaba $20, 100.000 unidades. Saquen la cuenta si tienes que utilizar 1 millón de unidades cada 4 horas. ¿Cuánto costaba un tratamiento antibiótico en esa época? ¿No? Pero esto coincidió más o menos con la guerra, todo el dinero que se necesitaba lo ponían porque salvaba vidas de muchos soldados, ¿no? Y desde ahí
En adelante, los antibióticos han permitido salvar muchas vidas. Ahí pueden tener en la gráfica, ¿no? Un paciente con neumonía comunitaria, por ejemplo, en la edad preantibiótica, una mortalidad de alrededor del 35%, con antibióticos 10%, una neumonía intrahospitalaria de un 60 a un 30%, infecciones cardíacas de un 100 a un 25%, cerebrales de más del 80 a menos de 20%, infecciones en piel del 11 a menos del 0.5%. Entonces, eso cambió radicalmente la expectativa de vida, el pronóstico de las enfermedades infecciosas, y eso definitivamente es digamos, un cambio importante en la forma como vamos viendo eso, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, como les digo, la diapositiva no se puede ver bien, pero esto es lo que les decía, ¿no? Luego, cuando se sacaron las primeras duraciones de antibióticos y luego los grandes maestros que utilizaban los antibióticos decían cómo tenía que ser, ellos decían siempre que había que darle tratamientos prolongados porque podía haber recaídas, ¿no? Entonces, por eso decían 7 días como mínimo, porque si no hay recaídas, porque puede aparecer resistencia, pero no hubo ninguna demostración de eso, era simplemente un dicho, una apreciación que podría ser válida, pero nunca se fue comprobada como tal, ¿no? Y luego todo lo que dominó después la prescripción de antibióticos se debía a múltiplos de 7 o a múltiplos de 5, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿por qué son 7 días? Bueno, no es porque sea un número mágico, el 7, todos son 7 enanitos, 7 días, ¿no? No. Lamentablemente dominó esos 7 días que tenía y que lo hicieron calzar con los 7 días que Constantino implantó como los días de la semana, ¿no? Él creó el día domingo, ¿no? Entonces, con 7 días, dijeron, 7 días creo que está bien, ya, y todo quedó como 7 días, ¿no? Y luego los múltiplos de 5, entonces el paper que también los he dejado para que lo puedan leer, los invito, decía qué diferente hubiera sido que solo tuviéramos 3 dedos, ¿no? De repente solo 3, hubiera empezado por 3 y solo múltiplos de 3, ¿no? Pero como teníamos 5 dedos en la mano, 5 también fue otro mágico, y luego empiezas a hacer múltiplos de 5 para los tratamientos antibióticos. Entonces, por eso cuando uno dice 8 días de tratamiento antibiótico, nadie lo entiende, ¿no? ¿Por qué 8? ¿Por qué? ¿Por qué 6? ¿No? Y lo cierto es que eso ha ido cambiando. Entonces, lo que les decía, ¿no? Este paper que se los he proporcionado para que lo puedan revisar, recoge todos los ensayos clínicos que comparan el tiempo de tratamiento antibiótico para infecciones muy comunes como neumonía, neumonía asociada a ventilador, bacteriemias por A negativos, osteomielitis, en ciclos cortos versus ciclos largos, y todos demuestran que son iguales. En casi todos los demás contextos tienen un ensayo clínico bien hecho y toda la conducta cambia, ¿no? Ustedes van, les presentan un nuevo producto y el ensayo clínico dice tal cosa y nadie debate eso. Se hace lo que dice el ensayo clínico porque si está metodológicamente bien hecho, se aplica. Pero vean la cantidad de ensayos que hay al respecto y no se puede cambiar. Hasta ahora no podemos cambiar esa conducta, seguimos dando ciclos cortos, entonces va a ser una tarea de todos tratar de ir cambiando un poco esa perspectiva, lo vamos a ver más adelante. Esto tiene una explicación que ahora conocemos desde el punto de vista microbiológico. Igual el dogma histórico de la terapia intravenosa para osteomielitis y endocarditis, ¿no? En este estudio rastrean desde cuándo se copia eso de que la osteomielitis debe tratarse solamente con tratamiento bioral, ¿no? Ellos, digamos, en un paper muy antiguo, citan lo que decía un maestro por ahí, que rara vez se controla si la combinación de un debridamiento quirúrgico cuidadoso y complejo con una terapia parenteral prolongada. O sea, tenía que ser siempre controlada con debridamiento quirúrgico en muchos casos, pero con tratamiento parenteral prolongado. Pero no lo controlaban, no lo compararon con bioral, solamente hicieron eso. Y así lo dejaron, ¿no? Y luego, cuando hicieron también los estudios de endocarditis, compararon pues sulfas, eritromicina, con penicilinas. Entonces, sulfas, eritromicina con una bacteremia no le iba a alcanzar, ¿no? La farmacocinética no le favorece, la cantidad de fármaco que ingresa o que alcanza las concentraciones son subterapéuticas, pero nunca se volvió a hacer ensayos clínicos con otros productos bioral que tienen mejor farmacocinética. Entonces quedó grabado en piedra que siempre tenía que ser endovenoso, ¿no?
Entonces, son ciertas conductas que tenemos que ir cambiando, como les dije, es difícil, ¿por qué? Porque, digamos, está metido en nuestra cabeza, nos han enseñado desde pequeños de que si no cumples el tratamiento vas a generar resistencia y vamos a ver que eso no es así. No necesariamente, porque ahora conocemos un poco sobre el comportamiento de los antimicrobianos, cómo es que los antibióticos realmente matan y eso cambia un poco la perspectiva. Bueno, esto era lo que ya van a poder ver, van a tener seguramente las diapositivas para que lo puedan ir viendo. ¿No? Eso es lo que les decía. Y cuando igual vieron qué ensayos clínicos comparaban vía oral con endovenoso en osteomielitis, endocarditis, no hay. No hay la comparación directa, ¿no? O que demostraran que el antibiótico endovenoso era mejor que el oral. Los que demostraban que el oral era por lo menos equivalente al endovenoso, sí hay. Y eso, como les digo, también vamos a tener que trabajar mucho para ir cambiando eso, ¿no? Y algunos otros que también han desacreditado los ensayos clínicos es la falacia de los antibióticos bacteriostáticos bactericidas. Siempre hemos crecido con esa conducta, ¿no? Estos son bacteriostáticos bactericidas. En realidad es solamente un tema de concentración. Si el antibiótico alcanza la suficiente concentración, es un bactericida. Lo que pasa es que las concentraciones terapéuticas que alcanzan normalmente son bajas en los bacteriostáticos y los bactericidas altas. Por eso es que se comporta como tal. Entonces no es un tema intrínseco del fármaco, sino es una de concentración, ¿no? La terapia combinado doble para tratamiento de pseudomonas, por ejemplo, no siempre se dice hay que tratar con 2, no. Un buen antibiótico con pseudomonas es suficiente, si es sensible. El problema es la multiresistencia, y en la multiresistencia a veces asociamos 2 antibióticos, pero es porque no tenemos de otra. Muchas veces no disponemos de antibióticos de última generación y tenemos que hacer, entre comillas, esa terapia compasiva, esa terapia, ese arte, como quieran llamarlo, pero si tenemos un antibiótico sensible a penicilina, a pseudomonas, es suficiente. Uno solo es suficiente. No necesita terapia doble, ¿no? La recomendación de los neutropénicos hasta que resuelva la neutropenia, por ejemplo, ¿no? Los 21 días que le duraba la neutropenia a veces querían prolongar el tratamiento. Ahora sabemos que si el paciente está estable, está febril más de 48 horas, se puede retirar el antibiótico, ¿no? El uso de aminoglucósidos o rifampicina para sinergia de estafilococo. Esto era porque primero no conocíamos el comportamiento del antibiótico en la válvula con la creación de biofilms, eso fue uno de los problemas para el tratamiento, y el otro es que obviamente la penicilina era lo mejor que teníamos y era, digamos, débil, tenía una poca potencia para algunos de estos estafilococos y siempre teníamos que asociarlo, eso también está en revisión. La necesidad de terapia de antibióticos de rutina para diverticulitis sin complicaciones, también para tos se le da, se ha visto que no hay, entonces son varias cosas que hay que ir revisando, hay que ir documentándose, porque muchas van cambiando y a veces la conducta simplemente la continuamos, ¿no? Es así también que el Colegio Americano de Médicos revisó también todas estas recomendaciones, lo puso en sus guías para que se pueda disminuir el tiempo de antibióticos, ¿no? Para una bronquitis, 5 días de tratamiento pueden ser suficientes, igual para una neumonía asociada a ventilador, para infecciones urinarias, puede ser, dependiendo, 5 días de nitrofurantoína, 3 días de trimetopin, si no es complicada, si es una cistitis, una simple dosis de fosfomicina, ¿no? Entonces, digamos que eso ya se está tratando de poner en las guías y tratar de que esto se haga costumbre, de que todos empecemos a poder hablar de tiempos más cortos de antibióticos porque pueden ser suficientes, ¿no? Entonces vamos a ver estos 12 pasos para prevenir la resistencia. Es una recomendación del CDC del 2005, pero tiene validez porque me parece que es un enfoque bastante interesante. Entonces, en el primer punto tenemos que tratar siempre la prevención de la infección, es fundamental. Y en el hecho de la resistencia antimicrobiana o el uso de antibióticos, por ejemplo, la vacunación contra neumococo e influenza es fundamental, ¿no? Sabemos ahora que la influenza debería aplicarse a todos los pacientes, más en los grupos de riesgo, igual en el caso de neumococo, si es un paciente asplénico, un paciente con déficit de
de inmunoglobulinas, un paciente con HIV o con implantes cocleares, etcétera, debe recibir, porque esto disminuye la posibilidad de que haya una enfermedad meningocócica invasiva. Es cierto que el impacto sobre la neumonía per se no es lo mismo, y eso es importante porque cuando uno habla de vacunas tiene que ser claro con el paciente y que saber qué cosa van a lograr las vacunas. Un principio fundamental en vacunas es que la vacuna no hace lo que el cuerpo no. Si el cuerpo no logra eliminar un bicho, la vacuna no lo va a hacer. La vacuna lo que hace es tratar de simular lo que el cuerpo haría, ¿no? Entonces, si el cuerpo no puede eliminar un bicho, la vacuna no lo va a hacer. La vacuna solo trata de imitar. Entonces, en muchas enfermedades infecciosas, respiratorias sobre todo, por eso es que la efectividad es variable. Vean ustedes cómo es la efectividad de la influenza estacional, ¿no? Porque sabemos que se hace con las cepas que se han vigilado el año anterior. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y explicarle al paciente, porque muchos dicen, ¿para qué me pongo la vacuna si igualito me ha dado influenza? No, por gusto le he puesto a mi papá vacuna con neumococos, igualito he hecho neumonía. No, hay que entender que lo va a proteger de formas graves, pero va a poder hacer la enfermedad. Eso no va a quitar, no vamos a evitarlo, pero le va a disminuir el riesgo de estancia hospitalaria, etcétera. Entonces sí es importante insistir siempre en la vacunación, ¿no? Igual con el hecho del neumococo. De hecho, el neumococo es la mortalidad por es una de las principales causas de muerte por una enfermedad a la cual existe vacuna. Está en la norma técnica, se dispone de la 13 valente, por lo menos en el Ministerio y ya van a venir nuevas vacunas que van a ayudarnos mucho, ¿no? El segundo punto en prevención siempre es que si el paciente tiene algún catéter, un dispositivo, de preferencia hay que retirarlo. El catéter que se necesita usar para medir diuresis o por alguna razón, debe usarse el tiempo que sea necesario, pero después, si se puede retirar, lo primero que hay que hacer es retirarlo, porque esta es una de las principales causas de infecciones, porque vean como las conexiones que hay son la principal causa de infección relacionada a catéter, y por otra parte el uso de la sonda Foley sabemos que está asociado a bacteriuria, ¿no? La bacteriuria también es un concepto bastante interesante, ¿no? Ahora conocemos, gracias al estudio de la microbiota, que la orina no es estéril. En la orina crecen bichos. Antes nos enseñaron, ¿no es cierto?, una punción suprapúbica bien hecha sobre debería tener 0 unidades formadoras de colonia, ¿no? Falso. Sí hay bacterias. Lo que pasa es que son bacterias que no cultivamos. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una bacteriuria asintomática? Le hemos dado tantos antibióticos y, claro, otros factores como la posmenopausia, los hormonales, el pH, etcétera, cambian la microbiota en la orina y permiten que bacterias que normalmente cultivamos, que sí las conocemos, se adueñen de la población y entonces viven en la orina. Entonces, cuando le toman un cultivo sale positivo, pero el paciente no tiene síntomas. Esa bacteria está formando parte de su microbiota. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando ustedes le dan antibiótico? La molestan, la barren, la destruyen. Entonces, ¿quién va a ocupar ese nicho? Otra, que probablemente es resistente y sí le va a dar síntomas. Y está demostrado eso, cuando le dan tratamiento a bacterias asintomáticas en pacientes jóvenes, termina el tratamiento y a los días viene con disuria poliaquiuria. Antes no tenía, usted le pregunta, cuando empezó el tratamiento, ¿tenía síntomas? No, no tenía nada. Solo fue un control y me dijeron que tenía que tomar antibióticos. Y cuando termina el ciclo, viene y dice, ahora sí tengo molestias urinarias, me molesta. ¿Por qué ha ocurrido eso? Has barrido esa bacteria que ya estaba adaptado a su entorno y ha aparecido una carga resistente, ¿no? Y es una de las principales causas de tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces eso también tenemos que tratar de ver. Luego tratar de siempre adaptar el tratamiento al patógeno, ¿no? Tenemos que tratar de acertar al patógeno y para esto necesitamos trabajar en los mapas microbiológicos, tenemos que conocer el entorno, tomar cultivos sigue siendo fundamental. Aquí la biología molecular nos va a ayudar, ojalá que esta tecnología se siga abaratando y esté dispuesta para todos, porque eso nos va a permitir optimizar el tratamiento, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento, vean ustedes que un tratamiento apropiado decimos cuando yo le doy en el tiempo adecuado y el tratamiento antibiótico que yo he elegido digamos, tiene actividad sobre el bicho que estoy encontrando, ¿no? Si es adecuado es porque el antibiótico que yo he elegido tiene la penetración al tejido y eso es a veces un punto que olvidamos. El antibiótico tiene que llegar al sitio donde yo quiero tratar la infección, por eso que es importante saber qué estoy tratando.
¿no? Por las características de algunos antibióticos, algunos difunden muy bien a tejidos y otros se quedan mucho en el intravascular. Entonces es diferente el que elija yo para una bacteremia o para una infección de piel y partes blandas, por ejemplo, ¿no? Entonces el adecuado sería que tienen una buena penetración y el óptimo ya hablamos de parámetros farmacocinéticos, farmacodinámicos. Entonces en esto de acertar el patógeno, aparte de conocer de repente la microbiota, es importante conocer los factores de riesgo. Este es un dato fundamental y eso tratamos de hacer a todos los internos y residentes que rotan con nosotros, ¿no? En su historia clínica tiene que poner ¿qué antibióticos usó el paciente en los últimos 6 meses? Tiene que estar ese dato. Si lo tomó por cualquier razón, por una faringitis, una celulitis, por lo que sea, muchos le dan por Helicobacter pylori. Siempre también pregunten eso. Muchas veces han recibido ciclos por Helicobacter pylori y el paciente viene con una ITU que es BLE. ¿Por qué ha sido? Porque ha recibido antibióticos por otra indicación. Pero ese dato es fundamental, ese factor de riesgo es fundamental porque nos permite decidir cuál es la probabilidad de que tenga un germen resistente. Entonces, no olvidar siempre ese dato cuando traten a los pacientes, ¿no? Y sabemos que si erramos en la prescripción de antimicrobianos, esto está asociado a mortalidad, lo demuestran muchos estudios, así que darle tratamiento oportuno a los pacientes, sobre todo en condiciones graves, es fundamental para salvar vidas, ¿no? ¿Qué otros factores determinan la resistencia en las bacterias? Vean ustedes, mutaciones, selecciones, diseminación de estos, van a también proponer la diseminación. Vean cómo en estas bacterias es difícil de tratar, como el estafilococo, los BLES, vean cómo los factores más importantes son, por ejemplo, la diseminación clonal en los estafilococos o reservorio de pacientes. En los BLE es muy importante el uso de antibióticos, igual con Klebsiella o Pseudomonas. Por eso es que este dato que sí podemos tener a mano es fundamental. O sea, conocer si recibieron antibióticos esas personas pueden hacernos pensar en bacterias multiresistentes. Y eso es un dato que podemos conocer. Los reservorios son mucho más difíciles de abordar, o la clona, que tampoco podemos identificarla, pero el uso de antibióticos sí, y este dato lo podemos obtener de la anamnesis. Entonces, por eso es tan importante. Luego, consulten experto. No hay que... si no tenemos experiencia en alguna infección, lo que sea, tenemos que consultar de repente a alguien que tiene un poco más de experiencia, ¿no? Y el trabajo siempre es en equipo, ¿no? Tampoco nosotros los infectólogos somos los dueños de la verdad. Pero, digamos, el tener un enfoque siempre integral del paciente, viendo también la cadena epidemiológica, viendo digamos, el mapa microbiológico, podemos hacer un mejor uso de los antibióticos, así que siempre hay que tener la apertura de si no conocemos algún tema o tenemos dudas sobre el diagnóstico, preguntar. No está mal, hay que preguntarlo para ver las mejores opciones, ¿no? Respecto al buen uso de antimicrobianos, el control de los antimicrobianos, aunque suene mal, sigue siendo una opción. Ha cambiado muchos nombres, actualmente es antimicrobio, el stewardship en inglés, PROA, como lo han puesto en castellano. Lo que trata de ver es básicamente esto, trata de ver un enfoque sobre acompañamiento terapéutico. Ese es el término que más se asemeja a la traducción de antimicrobial stewardship. Es decir, los infectólogos o otros profesionales que pueden trabajar en PROA tienen que acompañar el tratamiento antimicrobiano, acompañar la terapéutica que dé el médico tratante, ¿no? Ayudarlo con el diagnóstico, a elegir los antibióticos y seguir la evolución del paciente. Entonces es importante, se tiene que proponer, y uno de los retos del PROA es salir del contexto intrahospitalario, que es el que más hemos trabajado, a el entorno ambulatorio. Es un reto. Es muy difícil trabajar en ese afán, pero se está tratando de ver. Entonces, los programas son importantes porque ayudan a la educación y deben ir de la mano con lo que habíamos visto, el uso o la prevención de infecciones intrahospitalarias. Los datos locales son fundamentales, ¿no? O sea, el hacer los mapas microbiológicos nos permite saber qué son los nichos más frecuentes que causan los problemas más importantes. Porque aquí les traigo simplemente una muestra, ¿no? Tratamos de monitorizar nosotros cuáles son en los hemocultivos, cuáles son las bacterias más frecuentes que encontramos, en los urocultivos también, en los respiratorios, de manera que puedan guiar nuestra terapia. Entonces, cuando vemos una neumonía, sabemos que Pseudomonas y Klebsiella están en la cabeza. Y luego eso lo concatenamos con cuál es la resistencia, cuál es la probabilidad de que si yo encuentro una Pseudomona o una Klebsiella sea resistente o sensible a eso. Entonces vemos que lamentablemente la probabilidad de que sea BLE es casi del 37%.
Y en caso de Pseudomonas, la sensibilidad, por ejemplo, a ceftazidima solo está en el 63%, ¿no? Igual, normalmente si uno elige un tratamiento empírico debe estar por arriba del 70% para asegurar el éxito, ¿no? Entonces, conocer la epidemiología donde vamos a desarrollarnos, digamos, para prescribir los antibióticos es fundamental, ¿no? Es fundamental para poder hacer un uso adecuado de los antimicrobianos. En el caso de nosotros, lamentablemente, estamos inundados de gérmenes multiresistentes. Es mucho más difícil porque las opciones terapéuticas son escasas, ¿no? Trate la infección y no la contaminación. Eso es lo que les decía, ¿no? Con el hecho de la microbiota. O sea, este concepto de la microbiota ha cambiado mucho nuestra forma de ver el enfoque de las enfermedades infecciosas. Entonces, no todos los cultivos positivos se tratan. Y eso es fundamental en lo que les decía la bacteriuria asintomática, ¿no? Antes agarraba el urocultivo y ni siquiera le preguntaba al paciente si tenía nada. Tenía que recibir tratamiento antibiótico. Punto, se acabó. Ahora no. Tiene urocultivo positivo, hay que preguntar si el paciente tiene síntomas y si se le puede dar valor clínico a ese aislamiento. Entonces, eso es muy, muy importante, no hay que olvidarnos, porque muchas veces el tratar estas contaminaciones traen problemas y hacen que también hagamos un uso irracional. Igual en el caso de la colonización, ¿no? Muchas veces, sobre todo en los sondajes, puede haber contaminación. Recuerden que cuando está una sonda Foley colocada, cada día que pasa, 1 a 3% de que se vaya a colonizar por una bacteria. Cuando está más de 30 días, todas las sondas van a crecer bichos y son normalmente bichos del entorno hospitalario, ¿no? Entonces igual, hay que darle valor clínico a eso, no todo se trata y ahí va mucho el criterio que utilicemos, ¿no? Bueno, sepa rechazar vancomicina, normalmente siempre a veces cuando un paciente está grave, le empezamos vancomicina de frente, entonces primero conocemos que, por ejemplo, el estafilococo aureus para nosotros no es un problema, casi no está en las principales causas ni de bacteremia ni de cultivos respiratorios, entonces vancomicina de ilicio no necesita, ¿no? Y hay que buscar factores de riesgo nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para pensar en los MARSA, ¿no? Que básicamente vancomicina es para estafilococo aureus meticilino resistente, ¿no? Si tiene heridas en piel, si ha estado colonizado previamente por un MARSA, ¿no? Si tiene un catéter venoso central, si tiene una neumonía bilateral, ¿no? Habría que pensar en un MARSA y poder la cobertura. Los diabéticos, obesos también son un grupo de riesgo, lamentablemente. Hay que sopesar la probabilidad de MARSA también en ellos. Entonces hay que tratar de buscar siempre factores de riesgo para ver si necesita este antibiótico o si no, no. Aquí tienen otros, este es tratado en el caso de neutropenia febril, que básicamente es lo mismo, ¿no? Que les decía, ¿no? Si es una neumonía bilateral, si está en condición de sepsis, si tiene un catéter, porta un catéter venoso central, tiene una colonización previa, si tiene unas úlceras en piel, etcétera, son factores de riesgo para pensar en MARSA, ¿no? Y en ese caso podemos utilizar. Y deje tratar si hay mejoría, si hay curación. Eso es lo que les decía sobre el hecho de que los tratamientos cortos son iguales que los tratamientos largos. Eso tiene una explicación, como les decía, en esto que lamentablemente todavía no se hace común, que es encontrar la tasa de muerte bacteriana. Hemos estudiado siempre los antibióticos con el famoso MIC, ¿no es cierto? Nos dan el reporte del antibiograma y dice sensible, intermedio, resistente, punto, se acabó, ¿no es cierto? Pero ahora conocemos que existe esta metodología que la utilizan mucho los ingenieros, lamentablemente no nuestros microbiólogos, pero en la tasa de muerte bacteriana uno empieza con una concentración y eso también es importante que lo recuerden. Los cultivos significativos son 10 a la 5 unidades formadas de colonia. Cuando el microbiólogo toma una muestra, la normaliza a ese número, 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. Si hubiera más, lo baja, si hubiera menos, lo sube, pero tiene que hacer en ese estándar, 10 a la 5, y sobre ese 10 a la 5 unidades formadoras de colonia le prueba los antibióticos. ¿Ya? Ese es el primer concepto. Entonces, si una infección hay más bacterias, tu antibiograma no te va a servir. Y si es menos, de sobra le va a hacer el antibiótico, porque la concentración del antibiótico debe ser mucho mayor. La tasa de muerte bacteriana nos dice cómo cuando tú le das el antibiótico, en qué tiempo logras bajar 2 logaritmos la concentración de 10 a la 5. Y la potencia del antibiótico se define como cuán rápido lo hago. Y ahí los beta-lactámicos son los más potentes.
Si un beta-lactámico te puede bajar eso en 48 horas, en cambio otros hacen una curva más plana y se van para 72 horas y otros un poquito más. Pero la mayoría lo hace en 72 horas. Por eso es que los ciclos cortos sirven, porque ahora sabemos que si el antibiótico está bien dado y es sensible, en 72 horas lo va a eliminar. Ha bajado esa concentración de 2 logaritmos. Luego de eso, el proceso inflamatorio va a continuar, pero eso ya no tiene nada que ver con los antibióticos. Y ese es el gran problema. El paciente sigue tosiendo, claro, porque tiene que limpiar toda esa facelación que tiene su mucosa, pero ya no hay bacterias que matar ahí. Pero el paciente va a seguir tosiendo. Entonces a veces dicen, no, sigue mal, hay que seguir dándole antibióticos. Y ese es un gran problema, ¿no? Entonces ya saben por qué se pueden dar ciclos cortos. Hay una explicación microbiológica a ciclos más cortos, ¿no? Y finalmente la prevención de la transmisión. Aísle el patógeno. Si tenemos un patógeno multiresistente, hay que tener las medidas de bioseguridad adecuadas. El COVID ha mejorado un poco la perspectiva de eso, aunque ya se está flaqueando también, pero es importante, ¿no? Las precauciones estándar para prevenir la transmisión de patógenos es fundamental, tanto en el entorno hospitalario como en el ambulatorio, romper la cadena de contagio, conocer la vía de transmisión de los microorganismos y poder también usarlos, digamos, saber cómo podemos abordar su prevención, ¿no? Entonces sabemos muchas veces que las bacterias, ya ahora saben que hay un montón de bacterias, tenemos más bacterias que células, igualito hay en el ambiente, hay un montón. ¿Cómo llegan al paciente? Es a través de las manos. Y esto es uno de los grandes paradigmas. Semmelweis, ¿no? Todos conocen el famoso estudio que hizo. Fue uno de los primeros ensayos clínicos que demostraban dramáticamente que disminuía la sepsis en las puérperas solo con hacerse higiene de manos. Y eso fue hace muchísimo tiempo. Y hasta ahora no podemos implantarlo. Yo estoy seguro que cuando hacen la pregunta, ¿cuál es la medida más costo efectiva para prevenir las infecciones intrahospitalarias? Todos responden bien. Todos ponen lavado de manos. ¿Pero lo podemos hacer? ¿Lo cumplimos en todos los casos? Es otra contradicción en la que vivimos. Y es interesante porque yo traté de abordar ese problema. Y, por ejemplo, si calculan ustedes, ¿no? Tenemos que lavarnos en 5 momentos, recuerden la mano. Entonces, vean, una enfermera en un turno tiene que ver 20 pacientes, que se lave 5 veces la mano por cada paciente, que lo vea solamente una vez, que se lave 5 veces la mano. Con esos, pónganle medio minuto para cada vez. ¿Cuánto tiempo va a requerir para lavarse solo las manos? Casi 1 hora. Salvando solo las manos, ¿ah? ¿Y cuántas veces se ha lavado las manos? Más de 100 veces se ha lavado las manos. Las personas que sufren un trastorno obsesivo compulsivo, ¿saben ustedes cuántas veces se lavan la mano al día? 100 veces en promedio. Conclusión, hay que ser toco para cumplir el lavado de manos. Hay que rozar peligrosamente ser toco para poder lavarse las manos. Y eso es lo que no hacemos. Cuando pasamos visita, no estamos pensando, me voy a lavar las manos, estoy pensando, ¿y ese síntoma nuevo del paciente qué significará? ¿No? Estoy pensando en otra cosa, no estoy pensando en lavarme las manos. Si tuviera que lavarme las manos siempre, tendría que estar pensando en lavarme las manos todo el tiempo, que es lo que hace un toco. Entonces, ¿es difícil abordar el problema? Por supuesto que es difícil, pero esa es la medida más costo efectiva para prevenir esto. Entonces, las conclusiones que simplemente ya también la van a poder ver seguramente cuando esté, es básicamente lo que quería llegar es eso, ¿no? La microbiota es parte de nosotros. La gran mayoría de bacterias no son patógenas, por favor, díganle ese rótulo que son malas, que son las peores. Una pequeña cantidad, minúscula cantidad de bacterias realmente son patógenas y nos hacen daño. La otra gran mayoría no. No trate colonizaciones, no todos los cultivos se tratan, hay que darle el peso clínico para saber. Los cursos cortos son iguales que los ciclos largos y eso ya está demostrado con ensayos clínicos y sabemos ahora microbiológicamente que es así. Es un mito que darle tratamientos más largos prevengan recaída, que si no termina el tratamiento antibiótico va a generar más resistencia, nada. Probablemente si está bien dado el antibiótico, al 3er día ya está, ya bajó esos logaritmos que tenía que bajar. El resto solamente va a cambiar nuestra microbiota y hay que pensar en eso. Y educar a los pacientes, igual como ya han visto todos los paradigmas que tenemos, las taras que tenemos, las dificultades que nosotros mismos tenemos para hacer esto. Y nuestra tarea titánica es, a pesar de, tenemos que educar a los pacientes también en ese sentido, ¿no?
Bueno, eso era lo que quería invitarles. Finalmente, por favor, ahí tiene un QR. Los que deseen participar, por favor, escaneen alguno de los QRs. Uno es de bacteremias, otro es de urocultivos. Ahí va a estar prendido, saquen sus celulares, por favor, escaneenlo. Este es un estudio que estamos haciendo para evaluar cómo en el entorno real pacientes que ven, digamos, profesionales de salud que ven bacteremias, que ven infecciones urinarias, tratarían una infección, ¿no? ¿Cómo la tratarían? Van a tener un pequeño caso clínico donde van a tener que responder qué le darían de tratamiento antibiótico y lo vamos a comparar cómo lo resolvería la inteligencia artificial. Muchas gracias. Atento a sus preguntas. Gracias.